Señor, gracias por ser tan fiel y tan bueno, y gracias por las oportunidades que tú nos estás dando para presentar las buenas nuevas que hay en ti, Señor. Señor, sabemos que tú nos has dado un testimonio, y este es el testimonio, que hay vida eterna en ti, Señor, que tú nos has dado vida eterna por medio de tu Hijo. Señor, permítenos dar testimonio de esto. Y Señor, sigue fortaleciéndonos y guiándonos paso a paso, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, a través de esto, Señor. Y te pedimos el día de hoy por tu palabra, Señor, que sea, como dice ella misma, de sí misma, que sea como espada de dos filos, más cortante que espada de dos filos, que toda espada de dos filos penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, muéstranos nuestra condición, muéstranos tu amor una vez más en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y estas 2 últimas semanas estuvo Alex enseñándonos, y qué maravilla es tener a Alex enseñando en domingo, y yo bien tramposo le digo, no, pues avanza como 3 capítulos, ¿no? Y así nos vamos a ir al final del libro, de a 3 capítulos y así. Pobrecito hizo todo su esfuerzo, ¿verdad? Y fue una gran bendición. Y yo voy a enseñar nada más uno, bien tramposo yo. Solo el capítulo 17, segundo de Reyes. Déjame leer la primera porción y luego ir adentrándonos en esto, que es el capítulo, que estamos llegando a un momento que se ha prolongado. Y Dios ha sido paciente con este pueblo, pero en este capítulo 17 terminamos viendo al reino de Israel y sobre todo la capital, Samaria, siendo sitiada, siendo tomada y sus habitantes siendo llevados cautivos. Es realmente una tragedia este capítulo. Leamos los primeros 6 versículos, dice así. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, ¿no? Ya habíamos conocido a este rey Oseas, y no ha cambiado mucho. En el capítulo 15, en el versículo 30, vimos cómo llegó a reinar sobre Israel. Mira lo que dice. Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar. Entonces Oseas tomó el reino a través de una conspiración y dándole muerte a su rey y quedándose como el rey, instaurando su reino en ese momento. Y ahora estamos viendo lo mismo, no ha cambiado en mucho, porque llega un momento de crisis, y todo derivado de lo que se ha repetido constantemente a través de los reyes de Israel. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? Si recuerdas, el primer rey en el reino del norte de Israel fue Jeroboam. Y Jeroboam instauró el culto a unos becerros de oro, uno en el sur, otro en el norte, para que el pueblo no regresara a Jerusalén. Y puso sus propios sacerdotes y impuso su religión alrededor de Jehová, pero eran becerros de oro. Y esto se ha replicado a través de todos los reyes. La mayoría de los reyes han hecho lo malo, y la maldad llegó a un punto muy arriba con Acab y Jezabel, si recuerdas. Y ahora estamos llegando al final. Y aun cuando Oseas, se nos dice, no fue tan malo como los otros reyes, si te diste cuenta ahí en el verso 2 lo dice, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él, es en este tiempo en el que Dios trae un juicio sobre Israel y sobre Samaria. Juicio que ya él había predicho desde el tiempo de Jeroboam.
tendríamos que irnos hasta el primer libro de Reyes, en el capítulo 14, donde Dios habla y dice qué es lo que va a hacer con Israel por haber introducido culto a otros dioses en la tierra prometida, en la tierra que Dios les había dado. Dice en el verso 15 del capítulo 14 del primer libro de Reyes: Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates. Y llegó el momento. Y muchos de nosotros, cuando vimos la historia de Acab, que se prolongaba y se prolongaba y se prolongaba, decíamos: ¿cuándo Dios va a detener a este hombre Acab? ¿No? Fue paciente con Acab, pero ha sido muy paciente con Israel, con el reino del norte. Pero llegó el momento en que está cumpliendo lo que predijo Dios en la porción que acabamos de leer. Está sacándolos de la buena tierra a la cual los llevó, ¿no? Y está utilizando a Asiria, el reino de Asiria, para hacerlo. Entonces, Oseas, aun cuando su nombre se llama salvación, en este capítulo no vemos esto. Oseas no busca a Dios en ningún momento, no lo vemos buscando a Dios en ningún momento. Busca ayuda en Egipto. Cuando el rey de Asiria viene y invade el país, primero se hace tributario del rey de Asiria y comienza a pagar un tributo, un impuesto cada año. Pero llega un momento en que conspira y va a Egipto y pone su esperanza en Egipto. Y de entrada eso pues debe de hacernos sonar una alarma. Pues nadie que regresó a Egipto hizo lo correcto. No puedes poner tu esperanza en Egipto. Ahorita en unos momentos veremos qué significa Egipto. No busca a Dios, busca ayuda en Egipto, y al verse sorprendido en esta conspiración, el rey de Asiria lo toma, lo mete en la cárcel y empieza a suceder todo. El rey de Asiria sitia la ciudad y 3 años de sitio terminan en una invasión en la ciudad y la toma de todos los habitantes de la ciudad, y son llevados cautivos. Entonces en este capítulo vemos cómo una nación desaparece, cómo una nación deja de existir y es llevada cautiva. Y hay una razón de por qué llegó a todo eso, y creo que la razón la hemos visto a través de muchas semanas y meses, ¿no? Pero aquí hay un pequeño resumen de cuáles fueron los pasos que dieron para llegar a este momento, ¿no? Y creo que es terrible ser cautivo, estar esclavizado. Como veremos, Dios los va a sacar de su presencia. Creo que es terrible estar lejos de la presencia de Dios, llegar hasta ese punto. A veces como creyentes estamos en una posición así, y creo que el día de hoy Dios quiere mostrarnos cuáles han sido esos pasos que el pueblo tomó y cuáles son los pasos que quizás hemos tomado, o quizás cuáles son los pasos que debemos de evitar para no llegar a un momento como el que llegó este pueblo. Estar cautivos. Mira lo que dice del versículo 7 al versículo 17. ¿Por qué? ¿Por qué están cautivos? ¿Por qué fueron llevados a otro pueblo? ¿Por qué Dios permitió que Asiria los invadiera y los llevara a cabo? Antes de leerlo, Asiria tenía una manera en que hacía estas invasiones. Y hay una razón de por qué se llevaba cautivos a las ciudades que tomaba. Y es que lo que hacía al llevarlos y sacarlos de ahí era quitarles su identidad local de la tierra en la que estaban. Al ser llevados a otro lugar, y eventualmente con el paso del tiempo se iban a unir a los pueblos a los que llegaban, y su identidad de patria se acababa. Y lo que hacía el rey de Asiria era entonces traer otras naciones a poblar esos lugares. Y por lo tanto no eran naciones donde crecieron ellos. De esa manera evitaba que se rebelaran en contra del reino, ¿no?
pero la manera en que lo hacían era terrible, era humillante. Tomaban a los pueblos, los sacaban desnudos, encadenados, persona por persona, a través de ganchos que ponían en sus bocas, como si fueran peces. Y así los sacaban de la ciudad y los llevaban hasta llegar al lugar donde los repoblaban otros lugares, ¿no? Ahora sí, leamos por qué Dios permitió todo esto, por qué le está pasando a este pueblo esto. Verso 7 dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar la ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y dices: pues con razón. Con razón. Esta porción de 11 versículos me muestra la razón de por qué Dios está permitiendo lo que está sucediendo en este pueblo. Están siendo llevados cautivos y tomados por el rey de Asiria, Salmanasar, ¿no? Y quizás quisiera en esta porción observar varios puntos que me muestran esos pasos que dieron. El número 1 creo que está ahí en el verso 7. Pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto. Número 1, se olvidaron de aquel que los sacó de Egipto. Se olvidaron de aquel que los sacó de Egipto. ¿Cómo no olvidarme de aquel que me sacó de mi esclavitud, teniendo gratitud constante por lo que Él ha hecho en mi vida? Y creo que siempre que oramos, creo que tenemos que recordar de dónde nos ha sacado el Señor. O sea, si hay algo por lo cual necesitamos adorar a Dios constantemente, es eso: Señor, gracias porque un día llegaste a mi vida y me rescataste de donde estaba, me compraste, ahora soy tuyo. Y creo que este pueblo estaba lleno de ingratitud. Se olvidaron de aquel que los sacó de Egipto. ¿Qué es Egipto? Mira lo que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Cuando Dios le habla a su pueblo después de haberlo sacado de Egipto, se presenta claramente. Él dice esto: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué dice al final? De casa de servidumbre. ¿Qué es Egipto? Esclavitud.
Él nos rescató de la esclavitud del pecado. Jesús dice, aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Aquel que domina, aquello que te domina, eres esclavo de aquello que está dominando tu vida. Y Dios nos rescató del pecado, de la esclavitud del pecado. Y necesitamos vivir agradecidos con Él y nunca olvidarnos de lo que Él ha hecho. En un salmo creo que lo dice de una manera bella y podemos convertir este salmo en una oración constante en nuestra vida. El Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no, ¿qué dice? Olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios quiere que vivamos así, agradecidos por lo que Él ha hecho. En Colosenses capítulo 3, versículo 17, me dice, dad gracias a Dios por medio de Cristo. En 1 Tesalonicenses 5, 18, dad gracias en todo. Debemos de estar llenos de gratitud y no olvidarnos que Él nos rescató de casa de servidumbre. Este pueblo se había olvidado de eso. Y creo que fue el primer paso para entonces dar el segundo paso, pues sí, claro. El primer paso para entonces tomar a otros dioses y añadirlos a mi vida. Mira lo que dice en Efesios capítulo 2, en el versículo 11. Dice Pablo esto, después de hablar lo que Dios ha hecho, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, mira lo que dice el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Quieres evitar vivir cautivo? Nunca te olvides de lo que Él ha hecho en tu vida. No te olvides que te sacó de casa de servidumbre, de esclavitud. Otra cosa que observo en esta porción que leímos hace unos momentos, que hizo este pueblo. Este pueblo comenzó a llenarse de ídolos que nunca eran suficientes. ¿Te diste cuenta? Creo es muy interesante que de repente dice en el versículo 9, los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas. Y comienza así, haciendo las cosas en secreto, donde se supone que nadie te ve, donde nadie se da cuenta, secretamente. Y el pueblo comenzó a hacer esto, pero después fue muy público. Traté de hacer un énfasis en una palabra, no sé si lo notaste mientras lo leía, la palabra todo, porque me sorprende eso. Pusieron dioses y altares en todo lugar. O sea, primero comenzó en algo secreto, pero después estaba en todas sus ciudades. Dice en el versículo 10, imágenes de acera en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso, y quemaban incienso en todos los lugares altos. O sea, y esto va creciendo y creciendo y creciendo. Más adelante leímos en el verso 16 que comenzaron con 2 becerros, luego imágenes de acera, luego todo el ejército de los cielos, luego Baal, luego Moloc, porque Moloc era el dios que exigía la vida de tus hijos, y dice que hicieron pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas, y luego a divinos, ¿no? Y dice al final del verso 17, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué?
¿Por qué más y más y más y más? ¿Por qué todo collado, todo árbol frondoso? ¿Por qué no se limitan a un Dios, sino otro Dios y otro Dios? Cuando dice todo el ejército de los cielos, está hablando de todas las estrellas, el sol, la luna y todas las estrellas. ¿Por qué llegar hasta el punto de, si ya estás adorando a un Dios y sirviendo a Baal, entonces introduces a Moloch y entonces quemas a tus hijos ahí? Y creo que este es el segundo paso. El primer paso es olvidarte de aquel que te sacó de Egipto. El segundo paso es llenarte de ídolos que nunca son suficientes. Nunca son suficientes. Esto lo llamaríamos así, insatisfacción. Estoy tratando de buscar satisfacción en uno, en otro y nunca paro y continúo y continúo y continúo. Primero secretamente y después en todo lugar. Ese segundo paso es muy peligroso. Cuando comienzas a olvidarte de aquel que te sacó de tierra de esclavitud, comienzas a tomar algo que pretende llenar tu vida, pero no lo logra. Y cuando ya estás cansado de eso, buscas otra cosa. Y tratas de llenar, y decimos esas palabras, llenar un vacío en nosotros, pero nunca se llena. Y entonces buscamos otra cosa más, y otra persona más, y otro trabajo más, y un poco más de dinero, y un poco más de droga, y un poco más de ese tipo de amistades, y esas relaciones, y esas imágenes. Y tratamos de satisfacernos en el lugar donde nunca habrá satisfacción, hasta que terminamos perdiéndolo todo, perdiendo nuestros hijos, quemados en el altar de nuestros dioses. El primer paso es olvidarnos de aquel que nos rescató. El segundo paso es tratar de llenarnos con aquello que nunca nos llena, que nunca nos sacia. Es interesante, estamos hablando de Samaria y muchos años después veremos a nuestro Señor Jesús entrando a Samaria. Dice en Juan 4 que le era necesario pasar por Samaria y se detuvo en el pozo de agua en la ciudad de Sicar y tuvo un encuentro con una mujer. Todos nos acordamos muy bien de esa historia, ¿no? Porque cuando llega Jesús cansado del camino, llega al pozo y una mujer llega a ese pozo y él le dice, dame de beber. Y ella le saca agua, le da agua, pero se pregunta, ¿por qué me pediste de beber? Tú eres judío, yo soy samaritana. Y él le dice, si tú supieras quién te pide de beber, si tú conocieras el don de Dios, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. Y la mujer le dice, ¿y de dónde vas a sacar agua? No tienes con qué sacarla. Y Jesús entonces le dice, si tú bebes de esta agua, volverás a tener sed. Pero si tú bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, sino que de tu interior correrán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Qué curioso, ¿no? Este pueblo fue llevado cautivo por esta insatisfacción constante. Y Jesús le dice, en ningún otro lugar hay satisfacción. Cualquier cosa que bebas te va a dar sed y más sed. Pero si tú bebes de lo que yo te doy, no tendrás sed jamás. Solo hay gozo en el Señor. Y no sé, solo quiero poner sobre la mesa, quizás has conocido al Señor, pero estás tratando de encontrar el gozo en otro lugar. Estás tratando de encontrar paz en otro lugar. Estás tratando de encontrar satisfacción en otro lugar cuando la completa satisfacción solamente está en el Señor. En esa misma historia de Jesús, dice que sus discípulos fueron a traer algo de comer. Cuando regresaron y le dieron de comer al Señor, le tuvieron que animar, oye Señor, come, ¿no? Y dice él, yo tengo una comida que ustedes no saben, ¿no? Yo tengo una comida que ustedes no saben. Y ellos así de, úchale, ¿no? Vamos por comida y ya alguien le dio de comer, no puede ser. Y Jesús dice, no, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y el Señor estaba satisfecho.
No encontraremos satisfacción sino en Cristo y en hacer su voluntad. Si continúas haciendo tu propia voluntad, haciendo lo que tu carne te dicte, lo que tus dioses te piden, no vas a encontrar satisfacción solo en Cristo y solo en hacer su voluntad. Entonces, primer paso, ingratitud. Se olvidaron de aquel que los sacó de Egipto. Segundo paso, insatisfacción. Se llenaron de ídolos que nunca son suficientes. Tercero, mira lo que en medio de este pasaje que leímos, nos dimos cuenta que Dios les hablaba y les había dicho. O sea, ya de antemano, antes de llegar a la tierra prometida, Dios les había dicho: ustedes no van a hacer lo que esas naciones hacen. Pero lo hicieron, comenzaron a hacerlo. ¿Qué hizo Dios? Dios mandó profetas, Dios mandó videntes, que dice en el versículo 13, les decían: vuélvete de tus malos caminos, guarda mis mandamientos. Y dice que ellos no obedecieron. Y ese es el tercer paso. Comenzaron ellos secretamente, pero Dios públicamente los amonesta. Y creo que recordamos todos estos profetas que llegaron con Acab y le hablaron, Elías, Eliseo, dando testimonio del poder de Dios, pero ellos no escucharon. Bueno, dice aquí no obedecieron. Ahí en el versículo 14 dice: mas ellos no obedecieron. En otras versiones dice: no hicieron caso. Dice: no prestó atención, o también no quisieron escuchar. No es que nadie les hubiera hablado. Dios envió constantemente profetas y videntes a hablarles y a llamarlos al arrepentimiento. No es que no tuvieran quien les dijera algo, sino ellos no quisieron escuchar. Voluntariamente decidieron no hacer caso. En el Nuevo Testamento habla de cristianos así. El escritor de Hebreos lo dice: ustedes, diciendo ya, debiendo ser maestros, necesito volver a darles los primeros rudimentos. Y dice: hay cosas que quiero decirles, ¿no? Y dice: pero ustedes se han hecho tardos para oír. Y creo que este es otro problema. Cuando nos hacemos tardos para oír, tardos para escuchar. Cuando voluntariamente Dios nos ha hablado una y otra vez, pero nosotros decimos y lo dejamos pasar. Quizás a tu mente ya vino eso que Dios te ha pedido y te lo ha dicho una y dos y tres y cuatro veces, pero por alguna razón no hemos hecho caso. No hacemos caso. No es que Dios no nos haya dicho nada al respecto, sino que nosotros voluntariamente hemos decidido no hacer caso. Y este pueblo así lo hizo. Tenían ejemplo, digámoslo así. Mira, vamos a saltarnos un pedazo y vamos a leer en este mismo capítulo 2, capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Y mira lo que dice el verso 34 al 40. Dice: hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová. Y dice aquí: a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Se está diciendo aquí que Dios les habló desde el principio, a través de sus ordenanzas, a través de su ley, a través de sus mandamientos. Pero mira lo que dice el verso 35. Con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni les adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Pues al contrario, ¿verdad? Lo que hicieron fue agarrar a otros dioses, adorarlos, servirlos, ofrecer sacrificios. Verso 36. Les dijo Dios: mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, cosa que ya vimos, olvidaron. A este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificios. Verso 37.
los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os doy por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? No lo hicieron. ¿Qué está haciendo el enemigo con ellos? Llevándolos cautivos. Entonces dice en el versículo 40, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Cuidado, que estemos haciendo lo que hacíamos antes en vez de hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sabes? Dios ha sido paciente. Les estuvo hablando una y otra vez. Y su paciencia debemos de tomarla por lo que es. En segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 nos dice que Él no es que retarde su promesa, sino que ha sido paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos obren al arrepentimiento. Vuélvete al Señor. La paciencia que ha tenido contigo ha sido para apreciarla y venir al arrepentimiento. Romanos capítulo 2 también nos lo dice. Pablo nos dice en Romanos capítulo 2 versículo 4: menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Todo este tiempo que ha pasado, cuando Él te ha hablado una y otra vez y no has hecho caso, es paciencia del Señor, porque quiere tu arrepentimiento. No quiere que perezcas. Pero mira lo que dice el verso 5 de Romanos 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y este pueblo, con su corazón no arrepentido, ha atesorado ira para el día del juicio. Y ahora están siendo humillados y siendo llevados cautivos. A lo mejor ya estás ahí. A lo mejor ya estás ahí. Y Dios te ha humillado. Y te sientes completamente perdido y has perdido tu trabajo y has perdido tu familia. Y te encuentras cautivo. A lo mejor ya llegó hasta ahí. ¿Ahora qué hago? ¿Tendré esperanza en el Señor? ¿Podré salir de aquí? Bueno, vamos a seguir, ¿ok? Primer paso, se olvidaron del Dios que los sacó de Egipto. Hemos llamado a esto, ¿qué cosa? Ingratitud, ¿no? Segundo paso, se llenaron de ídolos que nunca eran suficientes. Llamamos a este paso, ¿cómo? Insatisfacción. Número 3, no escucharon, no quisieron escuchar. ¿Cómo llamamos a esto? Pues no le pusimos nombre porque me faltaron los Si se les ocurre una, pues ahí me las dicen. Ignoraron, a lo mejor, ¿va? Ignorancia. Bueno, no sé. Pero se entiende, ¿va? ¿Que sí? Okay. ¿Qué más? Bueno, mira lo que sucede en los versos 18 al 23. Vamos a leerlo. Estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Jehová, por tanto, pues después de explicar por qué, y el pueblo dio estos 3 pasos, en el verso 18 dice: Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Y dices, bueno, por lo menos quedó la tribu de Judá. No te emociones. Verso 19. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, ¿no? Ya veremos este capítulo 19, lo iremos viendo más adelante. Verso 20. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y los hizo cometer gran pecado. Dijimos al principio, todo comenzó con Jeroboam, y como todos los reyes imitaron lo que Jeroboam hizo. Verso 22. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos,
hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. El que está escribiendo dice, hasta este momento, el pueblo de Israel está en la tierra de Asiria. Ahora, esta porción que acabamos de leer, ¿viste lo que dice? Dice, los quitó de delante de su rostro. En el verso 20 al final dice, hasta echarlos de su presencia. En el verso 23 dice, quitó a Israel de delante de su rostro, ¿no? Jeroboam lo que hizo es apartarlos de Dios. Y se apartaron, ¿no? Y se alejaron de Dios. Y Dios entonces dice, bueno, pues ahí está la puerta, ¿no? Y permite que el rey de Asiria venga y los saqueadores los tomen y los saquen de ahí, y terminan lejos de la presencia de Dios, ¿no? ¿Qué me dice esto? No debemos de ignorar el juicio de Dios. La Biblia dice claramente, la paga del pecado es muerte, y la muerte es separación de Dios. La muerte es estar separado de Dios. Eso es muerte, ¿no? La Biblia habla de una muerte física y habla de una muerte espiritual, y la muerte espiritual es eso, estar apartado de la presencia de Dios. Pero no te diste cuenta, o sea, Dios trajo juicio sobre ellos. Eso es lo que dice, juicio sobre ellos, ¿no? Y no debemos de olvidar del juicio de Dios. Debemos de tenerlo presente, sabiendo que todos seremos juzgados delante de Dios. Si hay algo que este mundo te enseña, es uno, que Dios no existe y por lo tanto no tienes que darle cuentas a nadie. Pero eso es una mentira, eso es un engaño. La realidad es que hay un Dios que existe y que nos creó, y un día daremos cuenta delante de Él. Y no debemos de ignorar el juicio de Dios y el juicio santo de Dios, porque Dios juzga justamente. Esa es su esencia. Él es amor y justicia, y nunca juzgará injustamente. Nosotros juzgamos injustamente muchas veces porque no sabemos todo, pero Dios, que sabe todo, puede juzgar justamente, sabe juzgar justamente, y lo hace de esa manera, ¿no? Entonces no podemos ignorar el juicio de Dios. Ahora, si el día de hoy dice en 1 de Juan 5:11, lo dije hace unos momentos, este es el testimonio: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Seremos juzgados si tenemos al Hijo o no tenemos al Hijo, porque el Hijo de Dios vino a este mundo para deshacer las obras de las tinieblas. El Hijo de Dios vino a este mundo haciéndose hombre, carne y sangre como nosotros, habitó entre nosotros con el fin de cargar nuestros pecados en la cruz del Calvario, y así ser juzgado por Dios, para que todo aquel que en Él cree no sea juzgado, porque el juicio ya fue sobre el Señor Jesús, sino tenga salvación. Es que si tú has creído en el Señor Jesús, tú dices, bueno, enfrentaré un juicio, sí, pero el día de hoy eres hijo de Dios y el Señor te ve como su hijo. No quiere decir que se haga de la vista gorda, no, tu juicio, tu castigo lo recibió el Señor Jesús en tu lugar. Es por eso que escuchamos a Jesús en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue apartado de la presencia de Dios, de su rostro. El Señor en ese momento le castigó con su ira, lo juzgó en nuestro lugar. Cuando Jesús fue a la cruz, no tenía pecado, sino que en el momento en el que Dios cargó los pecados de todos nosotros sobre Él, entonces le juzgó. Y el castigo que era sobre nosotros fue sobre Él. Él fue rechazado para que nosotros seamos aceptados, dice una canción. Me encanta eso. Él fue castigado para que nosotros recibiéramos justicia si creemos en Él. Y no debemos de olvidar el juicio de Dios.
Entonces yo no sé si estás acá por primera vez. Esta es la realidad. Todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Pero Dios quiere regalarte vida eterna. Y a lo mejor me preguntarás, ¿cómo puedo recibir ese regalo? Creyendo en Jesús como el Hijo de Dios. Creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a pagar tus pecados, que murió y resucitó al tercer día. Y solo haciendo eso, creyendo en Jesús, tienes salvación. Necesitas arrepentirte de tus pecados y necesitas depositar completamente tu fe en Cristo Jesús. Y entonces el juicio que tú ibas a recibir, lo ha recibido Cristo por ti. ¿Y qué hago si rechazo eso? La Biblia dice que entonces la ira de Dios está sobre ti. Y dice claramente también, no es que Jesús vino a condenarte, no es eso. La condenación ya está sobre ti, porque eres pecador. Jesús vino a salvarte. Lo mejor es que el día de hoy recibas salvación de Él. Estamos viendo la vida de Oseas. Oseas significa salvación, pero en este capítulo no hay salvación. Pero el día de hoy, si tú crees en el Señor Jesús, hay salvación para ti. Hay salvación para ti. No olvides, no ignores el juicio de Dios. Terminemos con este pasaje. Mira lo que dice en el verso 24 en adelante. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en los lugares de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Era la práctica de los asirios. Traían a personas de otras naciones para habitar y repoblar el lugar que habían tomado. Verso 25. Aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y Él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria. ¿Qué sacerdote, no? Bueno, esa es otra historia. Y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová, ¿no? Muchos dicen leones había porque hubo una guerra, había cuerpos y los leones se alimentan, ¿no? Y invadieron toda esta región, y aparte estaban deshabitadas las ciudades, y entonces los leones toman lugares que están deshabitados, ¿no? Pero ellos lo ven y dicen: es el Dios de esta tierra, no conocemos al Dios de esta tierra. Y se creía que los dioses tenían solamente poder sobre la tierra en la que estaban, y por eso los de Asiria dicen: manden sacerdotes. Bueno, mandemos sacerdotes, pero ¿cuáles? Pues los que estaban en Samaria, pues ni sacerdotes eran, ¿no? Pero ellos comenzaron a enseñarles la ley de Dios, ¿no? Les comenzaron a enseñar acerca del Dios de esa tierra. Pero mira lo que sucede en el verso 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba, ¿no? Entonces llega una nación y empiezan a habitar casas que no construyeron, ¿no? A beneficiarse de huertos que ellos no sembraron, ¿no? Y comienzan no solamente eso, sino que de repente: ay, mira, aquí hay un nicho, ¿no? Quita el Dios ese que está y pongamos el nuestro. Ya les habían hasta prefabricado los altares y los lugares altos para sus propios dioses. ¿Qué dioses trajeron? Mira lo que dice el verso 30. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Y los de Amat hicieron a Asima. Los abeos hicieron a Nibhaz y a Tartac. Y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Qué triste. Una tierra, una buena tierra que Dios había preparado para su pueblo, ahora invadida de dioses. Pero mira lo que dice el verso 32. Temían a Jehová
e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Entonces realmente no conocían al Señor. Y dice en el verso 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Y tú dices, eso no es temor, porque si temían a Dios tenían que apartarse de los otros dioses. Entonces, ¿qué tipo de temor tenían? Por eso el verso 34 dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos. Entonces dices, bueno, ¿temían o no temían? Pues temían solamente los leones, es lo que temían, a los leones, las consecuencias, pero a la par tenían sus propios dioses. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado de vivir de esta manera, de ver las consecuencias de Dios, de no hacer lo que Él quiere, pero tener otros dioses alrededor. Esto se llama sincretismo, y este sincretismo religioso lo encontramos en todos lados, incluso en nuestra tierra. Muchas naciones que vinieron a ser, entre comillas lo digo, ¿no?, evangelizadas, lo único que hicieron fue añadir, ¿no?, a Dios y a Jesús a sus propias religiones, y tomaron lo de sus religiones añadido a el cristianismo, entre comillas, y hay un sincretismo en todas nuestras naciones, sobre todo en toda Latinoamérica. Y es lo que vivía Samaria. Y nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado de no estar viviendo exactamente lo mismo, que siga habiendo ese sincretismo en nuestra vida. Tengo a Dios, ahí lo tengo, pero tengo todos estos dioses más. Y dices, bueno, no tengo ningún altarcito en mi casa, pero a lo mejor si lo tienes, a ti mismo, o a tu dinero, o a tu familia, o a una persona, o a algo más. Y necesitas derribar esos altares y temer verdaderamente a Dios. No decir temo a Dios, pero honro a otros dioses. ¿No? Pero dice entonces en el verso 34, hasta hoy así es, hasta el día de hoy. Terminamos en el verso 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. También sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Entonces cuando Jesús llega a esa tierra, seguía siendo igual. Cuando Jesús le muestra a esta mujer que la conoce, ella dice, bueno, ¿dónde se debe de adorar? Ustedes dicen que en Jerusalén, nuestros padres dicen que en este monte, entonces ¿en dónde se debe de adorar? ¿No? Entonces eso iba a continuar hasta el tiempo de Jesús. Y es una de las razones por qué los judíos y los samaritanos no se llevaban. Ya viste por qué en todo este capítulo. Terminemos diciendo esto. ¿Cómo puedo identificar si estoy cautivo? ¿Cómo puedo identificar si a lo mejor ya me pasé todos estos pasos y estoy cautivo? Y yo subrayé esta parte como una parte importante en todo este capítulo. Dice en el verso 15, siguieron la vanidad y se hicieron vanos, ¿no? En otras versiones dice, siguieron a los ídolos y se hicieron idólatras. Es decir, ¿por qué aquí dice vanidad en vez de ídolos? Porque es lo mismo. Un ídolo no es nada. El Salmo 115 nos dice claramente que un ídolo no es nada, sino es algo que hizo una persona, ya sea yeso o ya sea piedra tallada o madera tallada, recubierta de algún metal, pero es un ídolo hecho de manos. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies, no caminan, tienen nariz pero no huelen, tienen oídos pero no oyen, están huecos, están vacíos. Y dice también el Salmo 115, en el versículo 8, que semejantes a ellos, a estos ídolos, son aquellos que los hacen y que los honran. Entonces a lo mejor una buena manera de medir, ¿estoy cautivo? Es darme cuenta si mi vida está vacía, llena de vanidad, siguiendo lo que es vacío y entonces encontrándome vacío. Hace unos días recordaba esta palabra vanidad y decía que la primera vez que me topé con esa palabra era porque mi mamá compraba una revista que se llamaba Vanidades. ¿Se acuerdan? Todavía existe esa revista, ¿no? Vanidades, ¿no? Qué chistoso, ¿no? Que le pongas a una revista Vanidades. ¿Qué vas a encontrar en eso? Vanidades, ¿no? Y no pasas unas cuantas horas que te das cuenta, todo esto es vanidad, ¿no?
Todo está vacío y te deja vacío. Y a lo mejor ese es un buen termómetro. Si mi vida está vacía, si trato de llenarla con cosas y sigue vacía y me siento vacío. Si tengo boca pero no puedo hablar, si tengo oídos pero no escucho, si tengo pies pero no camino. Sé cuál es la voluntad de Dios pero no camino en su voluntad. Tengo pies para hacerlo pero no lo puedo hacer. Tengo boca para hablar su palabra pero nunca la hablo. Tengo oído para escuchar su voz pero nunca lo escucho. Y a lo mejor este puede ser un buen termómetro que me indique si estoy cautivo o no. Lo contrario sería vivir la vida de Cristo y tener vitalidad constante, caminando en su voluntad, saciado, como Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió, y se sentía satisfecho. Y hay una gran diferencia entre estos dos. Quizás así nos podemos dar cuenta si estoy camino a la cautividad o si ya estoy cautivo. Dios nos ha amonestado. ¿Sabes? Este va a ser un ejemplo para el reino de Judá. Como el pueblo de Israel, el reino de Israel fue llevado cautivo. Pero es un ejemplo para nosotros el día de hoy. ¿No? No nos olvidemos de quién nos sacó de Egipto. No nos llenemos de ídolos pensando que nos van a satisfacer. No dejemos de escuchar y hacer caso a sus palabras. No seamos oidores olvidadizos. No ignoremos que Él pagó el precio de nuestros pecados. No ignoremos el juicio de Dios. No adoremos a Dios y a otros dioses. Caminemos en el Señor y en su voluntad. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de meditar en ella. Señor, qué tragedia vivir lejos de tu presencia, vivir apartados de tu rostro. Señor, sé que el día de hoy nos has querido amonestar al mostrarnos lo que sucedió en este pueblo, Señor, en esta ciudad, y cómo fueron llevados cautivos, humillados. Señor, tú conoces a cada uno de nosotros y sabes en qué momento nos encuentra tu palabra. El día de hoy tú nos has leído con tu palabra, Señor. Ayúdanos a responder de acuerdo a lo que nos has mostrado, Señor. Ayúdanos a responder a tu amor, a tu paciencia, a tu benignidad. Aquel que necesite volver a ti, Señor, que el día de hoy pueda volver, trae arrepentimiento a su corazón. Aquel que el día de hoy ha recibido una advertencia, Señor, una amonestación, Señor, que pueda recibirla y tomarla y vivirla en consecuencia de lo que ha escuchado, Señor. Aquel que necesitaba escuchar qué es lo que no debe de hacer, Señor. Ayúdanos a vivir haciendo tu voluntad, Señor, y no nuestra propia voluntad, Señor. Señor, tú tienes el poder de salvarnos, Señor. Sálvanos el día de hoy, Señor, si esa es nuestra necesidad. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este tiempo meditando en ella. En el nombre de Jesús. Amén.